Así es, continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a hablar de un caso que ha causado mucha conmoción en nuestro país y es que las autoridades policiales ya confirmaron que el caso de envenenamiento en el mercado oriental fue por rencillas personales. 2 de los 3 señalados están siendo procesados, mientras que el tercer implicado sigue prófugo. Veamos a continuación el reporte policial de este caso. Por rencillas personales fue que 3 sujetos agregaron sustancia tóxica en un perol de Bao en el mercado oriental. Así fue informado por la Policía Nacional. Afirman que tras concluir las investigaciones realizadas por los detectives, determinan que la sustancia utilizada es insecticida cipermetrina. Los oficiales han logrado la captura de 2 sujetos, a quienes identifican como Nahum Alexander Gutiérrez Betanco y Winial del Francisco de la Llana Rueda, alias El Gordo. Ellos, en compañía de otro hombre, fueron grabados por cámaras de seguridad cuando llegaron hasta el perol de Bao para verter el veneno. La Policía Nacional captura delincuentes por envenenamiento de agua y alimentos y exposición de porciones al peligro. El miércoles 14 de enero del 2026, la Policía Nacional conoció que sujetos desconocidos habían agregado una sustancia sospechosa a los alimentos Bao ofertados por una comerciante del mercado oriental identificada como Marta Migdalia del Socorro del Gadillo. Peritaje químico realizado por el Instituto de Criminalística determinó presencia de sustancia tóxica conocida como insecticida cipermetrina. Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional determinó que el lunes 12 de enero de 2026, Kenneth Javier Martínez Cáceres, alias Pumba Cabecilla, Winial del Francisco de la Llana Rueda, alias El Gordo, y Nahum Alexander Gutiérrez Betanco, compraron cipermetrina para verterlo en el caldero de Bao, propiedad de la comerciante Marta Migdalia del Socorro del Gadillo, y huyeron del lugar. Móvil del hecho, rencillas. El sujeto que sigue prófugo fue identificado como Kenneth Javier Martínez Cáceres, alias Pumba. Según informó la Policía Nacional, uno de los detenidos tiene antecedentes penales. En imágenes comparativas con el video viralizado en redes sociales de la escena del crimen, miramos tatuaje que posee el investigado Nahum Alexander Gutiérrez Betanco. Como resultado del allanamiento se ocuparon un short, gorra y chinela que se miraban en el video de la escena del crimen al momento de los hechos. Presos: Nahum Alexander Gutiérrez Betanco, con antecedentes por agresión; Winial del Francisco de la Llana Rueda, alias El Gordo. Se encuentra prófugo Kenneth Javier Martínez Cáceres, alias Pumba. La comerciante propietaria del negocio de venta de Bao, doña Marta Migdalia del Socorro del Gadillo, afirma que los daños causados ascienden a más de 30,000 córdobas. Gracias a que se percataron de lo sucedido, pudieron evitar que los alimentos fueran consumidos. Según indican los médicos, la ingesta de la cipermetrina en humanos puede causar convulsiones prolongadas, incluso puede ser potencialmente mortal, sobre todo en niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. La Policía Nacional informó que los detenidos ya fueron presentados ante las autoridades correspondientes. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bueno, ya veíamos parte de los resultados de las investigaciones que ha realizado la Policía Nacional en torno a este caso. Hablamos de sujetos que vertieron, hablamos de cipermetrina en un perol de Bao comercializado, obviamente para la venta pública, en el mercado oriental. Hoy vamos a analizar en agenda con nuestros especialistas a ver qué es lo que ocurre cuando una persona ingiere este químico. Hablamos de un insecticida y por supuesto también qué dice nuestro marco legal en cuanto a este caso, ¿verdad?, en el cual están implicados 3 personas, un tema que vamos a analizar con nuestros especialistas, el doctor Osmani Altamirano y también el doctor Alonso Cano, quien es experto en derecho penal. Por supuesto, a usted le invitamos a que participe de este tema a través de nuestra página de Facebook. Estamos allí como Canal 10 Nicaragua y también tenemos nuestro número de WhatsApp para que nos pueda dejar ahí su mensaje. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y abordar un tema que realmente es preocupante, ¿verdad? Estamos hablando de la exposición de personas, obviamente, a la ingesta de un alimento que sabemos que todos los nicaragüenses consumimos porque eventualmente se te antoja, pero uno jamás podría pensar que alguien malintencionado puede vertir un insecticida o cualquier otro químico que pueda poner en riesgo nuestra salud. ¿Cómo están ustedes? Gracias, muy buenos días.
Iniciamos, ¿verdad?, abordando desde la parte médica un poquito acerca del insecticida de cipermetrina, ¿verdad? Hablamos, obviamente, conocer qué realmente contiene esto, porque sabemos que esto va dirigido a plagas, pero estamos hablando aquí de que está colocado en un producto, un alimento que uno puede consumir. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando nosotros, de manera obviamente sin saber, ¿verdad?, podemos consumir esto? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro organismo? ¿Cuál es el efecto que tiene después de ingerirlo, doctor? Bueno, una de las cosas primeras que hay que mencionar, y es como vos lo estás diciendo, la cipermetrina es utilizada para control de plagas. En el control de plagas se puede utilizar tanto en la parte agrícola como en la parte domiciliar. Y aquí hay que hacer énfasis en estas dos situaciones porque es de amplio uso para la parte domiciliar cuando estamos tratando de prevenir plagas en nuestra propia casa. Si nosotros, por ejemplo, permitimos que el Ministerio de Salud llegue a hacer los procesos de fumigación, ahí vamos a encontrar cipermetrina. A veces cuando nosotros mismos contratamos servicios privados de fumigación para el domicilio, también van a utilizar cipermetrina. Otro momento es cuando usted, si tiene un jardín, le pide a la persona que le está ayudando con el jardín que le controle alguna maleza, puede usar también cipermetrina. Entonces el uso de la cipermetrina es muy común, es decir, está al alcance de muchas personas porque hay mucha disposición de ese producto a nivel de mercado. La segunda cosa es que nosotros estamos expuestos a la cipermetrina por la parte aérea, cuando se utiliza en una fumigación, y también estamos expuestos cuando es utilizada en agricultura. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente nosotros no estamos apercibidos acerca de los riesgos que tenemos de poder consumir algunos alimentos que puedan tener este u otro tipo de insecticida. Recuerden que en algunos casos es una práctica agrícola que no es recomendada. Se hace fumigación previo al corte de los vegetales, sobre todo, o de alguna fruta, para que lleguen mejor a los mercados. Entonces, es posible también de que nosotros tengamos algún contenido de esos insecticidas dentro de los productos que nosotros estamos comprando. Ahora, vamos a ir al caso específico de la cipermetrina y los efectos que causa a nivel de cuerpo. Las primeras cosas que vamos a presentar a una persona que esté intoxicada es resequedad bucal. Puede también tener mareo, un poco de dolor de cabeza, le puede dar como ganas de vomitar, que le decimos, ¿verdad?, o tener inclusive hasta vómito, pero en los casos más extremos vamos a encontrar hasta convulsiones. Entonces realmente la cipermetrina es un insecticida que puede causar un daño muy variado, desde síntomas muy leves hasta una convulsión que es considerada como un síntoma grave. ¿Puede llevar a la muerte? Rara vez lleva a la muerte, a menos que sean en cantidades muy grandes. Otra cosa que hay que tomar en consideración es que cuando uno ingiere cipermetrina, de alguna manera la cipermetrina, voy a decirlo en palabras muy sencillas, se pega en las células de grasa. Y esa unión que hace la cipermetrina y también otros insecticidas con la grasa es algo que no es fácil de erradicar. Aunque usted pierda grasa por cualquier tipo de control alimentario que tenga o nutricional, es muy probable que la grasa que tenga el contenido de ese insecticida no se pierda. Hace varios años en la Universidad Nacional, se hizo una investigación en pacientes que eran operados, ¿verdad? Se les sacó un poco de grasa y se revisó qué contenido tenían y se encontró que muchos de esos pacientes que estaban operados por cualquier causa, ¿verdad?, tenían restos de insecticida. Entonces el insecticida es acumulable. Entonces vamos a tener, y este es el llamado para todos, efectos inmediatos por una intoxicación aguda, pero también vamos a tener residuos viviendo con nosotros en la grasa que nosotros tenemos y que pueden llevar a una intoxicación crónica. ¿Pero el resto de tu vida pudiese mantenerse? Por supuesto, claro que sí, pero recuerde, cada vez que se expone a algunos insecticidas, esas cantidades pueden estar aumentando y puede llegar un momento en el que también sea de una afectación a tu salud. Desde la parte legal, doctor Alonso, en cuanto, obviamente, estamos hablando aquí de, según verdad las autoridades policiales ya referían, hablando de envenenamiento, porque es un líquido y alimento, verdad, que está siendo contaminado con esta cipermetrina, determinado a través, verdad, del equipo de criminalística de nuestras autoridades policiales. ¿Qué es lo que dice el marco legal, nuestro Código Penal de Nicaragua en este caso? Estamos hablando de 3 personas, verdad, implicadas, 2 de ellas detenidas, una está prófuga de la justicia. Buenos días, gracias. A ver, el derecho penal, como, digamos, la última ratio para contener conductas delictivas, establece una serie de comportamientos que están prohibidos
y que el ejercicio de esa prohibición por parte del sujeto activo conlleva una sanción, que es una sanción, que es una pena corporal. Ahora bien, ese evento, ese hecho que se ha vuelto noticia, que es que 2 personas echan insecticida en un perol de Bao, obviamente está prohibido. El artículo 340 del Código Penal claramente señala que quien contamine con sustancias tóxicas aguas y alimentos para el consumo humano que pongan en riesgo la salud, no habla de la condición subjetiva de muerte, no, dice quien ponga en riesgo la salud, es decir, que produzca los síntomas que el doctor ha expuesto. Dice que esta persona, si lo hace, ¿verdad? Ya sabemos, de forma voluntaria, con conocimiento del riesgo, de la acción perjudicial que está haciendo, será sometida a proceso y será condenada, si fuese encontrada culpable, a una pena de 5 a 8 años. O sea, es como si hubiera matado a alguien, porque la pena menor promedio en homicidio es de 10. Y aquí estamos hablando de 5 a 8. Pero ahora, el bien jurídico protegido ahí, obviamente, es la vida de las personas y es la salud pública de todos los nicaragüenses. O sea, ¿a quién en Nicaragua no le gusta el Bao? Sí. A todo mundo. Y le voy a decir una cosa personal. Yo en ese lugar, en ese negocio de ahí, que se está mencionando, yo he comido Bao, es riquísimo. Para mí uno de los mejores, sin hacerle propaganda, ¿verdad? Pero es de los mejores del mercado. Es de los mejores. Ahora, que un ciudadano común y corriente, un comprador, llega y se come su Bao sabroso, que se va a imaginar que tiene cipermetrina. Es decir, esta persona va a empezar, como el doctor bien nos dice, pues va a empezar con afectaciones, con náusea, su sistema neurológico va a ser afectado, va a tener consecuencias en dependencia de la cantidad que haya consumido. Pero ahí viene el punto de que cómo probarlo. Y ahí es donde los peritos químicos tienen que hacer los análisis toxicológicos correspondientes para determinar si las muestras extraídas eran suficientes o no para causar un perjuicio a la salud humana. Porque, bueno, digamos, especulando, estaba el Bao recién hecho, ya estaba terminado, va a haber más cocción, una temperatura mayor que quizás podría disminuir la capacidad de toxicidad. Hay varios elementos, eso le va a tocar a los defensores hacerlo. Pero que la conducta es prohibida y es sancionada severamente. Bueno, recordemos de que según verdad las investigaciones, esto fue entre las 11 y las 12 del mediodía, el momento en el que se virtió y se dice que se compró 100 ml de cipermetrina. Sí. Entonces sabemos que las personas obviamente que comercializan comida desde temprano, desde la madrugada, ya tienen obviamente estos productos casi que listos y el Bao es algo que ya está ahí, está hirviendo, sí, está ahí calientito y obviamente ya está preparado. No es como, por ejemplo, si pones a cocer frijoles, qué sé yo, o sea, tienes que esperar un tiempo determinado para poderlo consumir. Entonces, supongamos que a esa hora ya el Bao estaba listo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya venís vos y lo servís al cliente que va pasando, que se va a llevar, ¿verdad?, su porción. ¿Qué sabemos nosotros si, por ejemplo, esa cantidad de cipermetrina que se virtió exactamente en ese punto del perol, por ejemplo, vino y fue mezclado y colocado exactamente dentro de 2 porciones de Bao, por ejemplo? Entonces, ahí esa persona pudiese haber recibido mayor cantidad, ingerido mayor cantidad de este insecticida. Entonces, ahí, en cuanto al efecto, ¿podría haber sido más nocivo? Sí, por supuesto. Ejemplo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Una de las cosas que tiene la cipermetrina es que es reactiva al calor. Es decir, en la medida en que es sometida a mucho calor, la cipermetrina se inactiva. Eso es interesante, ¿verdad? Es decir, que si esa cipermetrina hubiera estado mucho tiempo ahí, probablemente causa menos daño. Pero la situación es que uno no puede determinar en qué momento ese Bao iba a ser servido. Sí. Uno lo que ve en el video es que están vertiendo un líquido y ese líquido está cayendo a uno de los costados del perol. Sí. Entonces, vamos a suponer, imagínense, doctor, que en ese momento llegamos nosotros a consumir y nos sirven esos 2 Baos de ese lugar exactamente donde estaba el perol. Es muy probable de que en poco tiempo comenzáramos a presentar síntomas.
que, como les decía, podían llegar inclusive hasta la convulsión. Ahora, una cosa que hay que entender con la cipermetrina, y eso tal vez puede agravar el daño que estaban tratando de hacer estos sujetos, es que la cipermetrina no tiene un antídoto reconocido como inmediato para decir, voy a usar este medicamento, voy a usar esto para corregir los efectos de la cipermetrina. Lo que uno hace es que ante un consumo inmediato provoca un lavado gástrico que se hace con carbón activado, con lo que uno tenga a mano, pues. Pero en realidad no existe algo como para decirte vamos a tener un antídoto que pueda ayudarle a salvar la vida. Lo que se hace normalmente es el ABC, ¿verdad? Uno mantiene vías respiratorias, mira que la circulación y todo, ¿verdad? Pero puede pasar hasta el lavado gástrico. Sin embargo, es muy nocivo y puede ser altamente peligroso para las personas. Hablando de las características de este químico, es inoloro, el olor es muy fuerte, puede obviamente esparcirse o confundirse con el olor fuerte del babo, porque sabemos que es un olor de un alimento bastante peculiar. Bueno, fíjate que en ese particular yo creo que nunca he estado en un lugar donde le hayan puesto cipermetrina, ¿verdad? Algo a una comida, pero en realidad el olor de la cipermetrina es muy subgénero. O sea, muchas personas lo podrían inclusive reconocer porque es altamente utilizado. Me imagino que cambiaría el sabor de la comida, debe cambiarlo totalmente. Pero quizás algunas personas que puedan comprar comida en algunos lugares podrían pensar de que le quedó más ácido el bao, ¿verdad? O cosas así. Entonces, otras personas que le pueden echar chile y eso podría, de alguna manera, cubrir, ¿verdad? El efecto. Lo cierto es que obviamente de ninguna manera es recomendable que se pueda haber seguido consumiendo. Ahí la medida es terminar de la venta, ¿verdad? Porque no se puede hacer consumo humano. Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook para que usted ahí perfectamente nos pueda dejar, ¿verdad?, qué opina acerca de este caso. Por acá nos dicen, es muy bueno que no queden así, qué bueno, qué groseros que son estas personas, obviamente esto pone en riesgo la vida de las personas, qué bueno que estén presos, no deberían estar sueltos. Exactamente, hablando de los prófugos, en este caso sabemos que hay un tercer implicado que todavía no ha sido detenido y que se dice que fue el que compró este químico. ¿Qué pasa en este caso, doctor Cano? O sea, una vez que esta persona se detiene, ¿se agrava su situación frente a la ley? ¿Qué es lo que pasa? A ver, de los datos que tenemos, de los hechos, de la teoría acusatoria, se desprende que hay una coautoría, tanto del que está prófugo como de los que materialmente van al sitio y vierten la sustancia. Es decir, aquí en presencia de qué estamos, hay una premeditación. No es que se inspiraron de repente y dijeron vamos a hacer esta maldad, esta bandidencia. No, ahí se ve que hay planificación. Van, compran el insecticida, saben que es tóxico, se distribuyen funciones, yo lo compro, yo te lo suministro, ustedes caminan, ustedes lo echan, es en tal perol, porque aquí hay un montón de negocios. Sí. O sea, es dirigido, es ahí donde lo vas a echar. Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas tenían que conocer el lugar, exactamente dónde está el perol cociéndose con el bao, y a ese único es al que le echan. Fíjense bien, o sea, una acción dirigida. Entonces, al haber una distribución de funciones entre ellos, lo que hay es una coautoría, tanto de que yo lo compré y no supe como el otro. Ahí va a haber el trabajo de la policía, hacer los actos de investigación correspondientes para entrelazar entre la conducta de adquirir el insecticida, el elemento tóxico, y los que lo ejecutan materialmente. Ahora, hay que reflexionar sobre este punto. Eso en Nicaragua no es común. Si usted se fija, no es común, o sea, no es noticia cotidiana ni es un hecho nuevo que atenta sin duda alguna contra la salud de las personas. Entonces, ese comportamiento que ahora llega a luz pública y que va a ser debatido con las pruebas correspondientes en el proceso que corresponda, debe de sacarnos una lección, porque de los hechos hay que aprender algo siempre. Entonces, ¿qué sucede? De que esa conducta, el sistema legal nuestro tiene que mandar un mensaje a esos infractores. Señores, el que la hace, la paga. Usted puso de esa manera a personas inocentes
Imagínese usted el desprestigio que le causan a la dueña de este negocio. El daño, porque obviamente la gente va a tener temor de poder llegar, obviamente, a consumir vaho en esa zona. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer la propietaria también? Ahí se puede agravar más la situación. ¿Qué otra medida puede pedir ella? Porque no solamente hablamos de la pérdida del dinero de ese vaho, de ese perol de vaho, sino hablamos de la reputación que usted mismo menciona. Claro. Es que ahí, además de la pérdida propiamente pues dicha del perol de vaho de ese día, hay un perjuicio en imagen del negocio, de la dueña del negocio. Entonces, ella tiene el derecho, además de obtener la sanción en contra de los autores por parte del sistema legal, ella tiene el derecho de pedir el resarcimiento civil. Todo hecho penal conlleva una responsabilidad civil. Y eso tiene que ver con el prestigio, con la imagen que a ella le han causado estos señores. ¿Hablamos de resarcimiento en cuanto monetariamente hablando o igualmente que se incremente la pena? Es que allí, fíjese bien lo que hay ahí. Estamos hablando de una cuestión monetaria. Ella tendrá que hacer sus cálculos contables, lo que corresponda, y determinar, y el juez le va a dar la razón en el monto o no. Eso que la van a indemnizar, la tienen que indemnizar si ella lo pide. Si ella lo pide. Ahora, que si va a agravar la pena, si va a agravar la pena, eso sí la va a agravar, porque es un comportamiento en cuadrilla, ya son una banda, dos o más, ¿verdad? Saben que van a afectar a un sinnúmero de personas, es decir, hay una pluralidad de potenciales afectados, además de la propia dueña. Sí se va a agravar esa pena, sin duda alguna. ¿Su último punto de vista, su último aporte acerca de este tema, doctor Osmani? Sí, hay una cuestión que tiene que ver con la parte de la salud pública y la exposición de personas al peligro. Miren, como es un lugar de alto tráfico, donde hay muchas personas que están llegando, yo ni siquiera me quiero imaginar qué hubiese pasado si los que consumen ese vaho son niños. Eso sí, mire, yo le digo honestamente, ahí las consecuencias podrían haber sido muy graves, porque no es lo mismo una persona mayor, ¿verdad?, que tiene mayor capacidad para poder responder ante ciertos estímulos agravantes, que un niño de muy corta edad. Sí. Imaginemos de que en ese momento precisamente no hubieran tenido a alguien que lo viera, entonces estuviéramos lamentando quizás hasta una muerte. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por esa información tan importante, esos aportes, ¿verdad?, tan importante para poder cambiar ese comportamiento de algunas personas de nuestra sociedad, que definitivamente hay que ser un poquito más razonables, obviamente con el cuidado de nuestra vida, ¿verdad? Siempre si hay algún tipo de rencilla, algún tipo de situación, ¿verdad?, lo importante siempre es tratar de conversar y evitar responder, ¿verdad?, y actuar de esta manera, porque al final tenemos que responder ante la ley, porque acá en nuestro país se cumple sí o sí. Nosotros así hacemos un corte comercial, enseguida regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.